Hoy, 5 de febrero, celebramos la fiesta de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es para México una fiesta, ya que es el primer mártir mexicano. Él nació en la Ciudad de México, antes Nueva España, en el año 1572. Fue un fraile franciscano de origen novohispano, es decir, que no había nacido en esta tierra, martirizado en el Japón. Y fue martirizado en el Japón de una manera muy peculiar porque él inicialmente sintió este llamado extraordinario a la vida religiosa, pero su juventud le hizo como perder el timón de esta vocación, y cuando estaba en esa duda, se embarcó para poder en tierras de Oriente realizar comercio. Estando en estos lares, en donde ya él había aparentemente dejado esta vocación, regresa a su vocación. Y en esa vocación decide embarcarse hacia el Japón con sus hermanos franciscanos, y cuando ellos llegan al Japón, pues ya eran perseguidos, pero de manera abierta, por el gobernador del Japón, y son instruidos de alejarse de ahí, ya que si pisaban tierra japonesa serían asesinados, serían martirizados. Viendo la valentía de sus hermanos, San Felipe tomó la decisión de no abandonarlos y seguir la misma suerte. Lo que le pasó a San Felipe fue extraordinariamente doloroso, ya que una vez que bajaron de aquella nave, fueron llevados de una manera tortuosa en una especie de jaula, en donde primero les cortaban una oreja y los llevaban todos apiñonados, y los hacían después de pasar con esta como jaula donde todos estaban apiñonados, los bajaban y los hacían caminar distancias grandísimas hasta llegar al lugar del martirio. San Felipe de Jesús sufrió el martirio de ser crucificado y ser atravesado por dos flechas. Estas dos flechas donde se le representa en los iconos y en las estampas, porque San Felipe le quedaban los agujeros donde lo clavaron o donde lo liaron con cuerdas en sus manos y en sus pies, le quedaban grandes, y esto hacía que se asfixiara con más facilidad. Y para hacer más rápido todo, lo que hicieron fue al primero que cruzaron, lo cruzaron con dos flechas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, y al cruzarlo, las únicas palabras que pudo decir son Jesús, Jesús, Jesús. Con estas tres palabras expiró. Al mencionar a Jesús, quien la acompañó en el momento del martirio, y además, pues hay un extraordinario relato que te invito a leer, que se llama Clamor de Sangre. Es un libro maravilloso, lo vas a encontrar tal cual, Clamor de Sangre, y este libro, que no es muy grande, relata exactamente lo que pasaba a los mártires de ese tiempo, y desde luego a San Felipe de Jesús, lo que le pasó y cómo sufrió, y cómo es, como primer mártir mexicano, el patrono de los jóvenes, ya que su juventud, a pesar de tener pocos años, pues le hizo madurar muy rápido y entregarse a Jesús de una manera extraordinaria. Celebremos a nuestro mártir con gran alegría, este Felipe, bautizado como Felipe de las Casas, este mártir que nos donó su sangre para darnos ejemplo de amor y de entrega a Jesucristo en tierras lejanas, como es el Japón. Estos lugares que siguen necesario el que se predique el Evangelio y que cambie estas naciones, y que son la esperanza de la iglesia del futuro. Pues bien, el día de hoy el Evangelio pues nos muestra algo parecido, porque así como el gobernador de Japón asesinó a muchísimas personas, porque ese gobernador de Japón estaba a punto de convertirse, había escuchado la predicación del Evangelio, y ya estando al punto de la conversión se hizo para atrás y se convirtió en acérrimo perseguidor y persecutor de todos los cristianos de su tiempo, y más los que llegaban al Japón. Y siempre esto pasa cuando una persona
se hace hacia atrás de Cristo. Es decir, cuando nosotros vamos hacia adelante y hacemos como Juan el Bautista en el Evangelio del día de hoy, el Evangelio según San Marcos, que vamos hacia adelante para decir la verdad, para decir que Jesús es nuestro Salvador, es el que nos ama y que hay cosas que no podemos hacer porque son contrarias a los mandamientos, pues esto compromete nuestra vida. Esta verdad que es Cristo compromete nuestra vida y la arriesga, desde luego, como es el caso, lo hizo así con San Felipe de Jesús y lo hizo también con San Juan el Bautista. Y esto es lo que nos relata el Evangelio según San Marcos, su persecución y su muerte, y ya que, como ustedes saben, a Jesús Herodes lo confundió en primer lugar con Juan el Bautista por su predicación y como él había asesinado a través de su esposa Herodías y de la hija de su esposa a Juan el Bautista, simplemente por un capricho en un bailable en donde pues la hija de Herodías bailó hermosamente, le había prometido Herodes pues la mitad de su reino, de su fortuna, lo que quisiera, y entonces bailó tan hermosamente que cuando terminó el baile le dijo que quería, si quería le daría la mitad de su reino, y aquella chica joven fue con su madre y su madre le dijo, pídele la cabeza del Bautista, porque Juan el Bautista le había dicho a Herodes que no le era lícito casarse con la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías, y él había tomado por esposa a la mujer de su hermano. Imagínense ustedes, pues el pecado en el que vivía, el pecado que vivía su corte, el pecado que vivía su mujer, entre comillas, que no podía ser su esposa porque era la esposa de su hermano, y todo en este ambiente, pues se dispuso un rehén que era Juan el Bautista. Pero lo que es muy importante es que veamos por qué Juan el Bautista arriesga la cabeza, que le cortan y que como dije, es mártir de nuestra iglesia, y es precisamente por decir la verdad, por decir las cosas como son, lo que está pasando en este tiempo, que tenemos que decirle al blanco blanco y al negro negro, y ahora las ideologías nos traicionan, quieren que pensemos como la ideología y no como la realidad y no como la verdad de Cristo y sus mandamientos. Y esto, pues es muy doloroso a la luz de los acontecimientos actuales porque implica persecución familiar, en el trabajo, social y a nivel político y bueno, nos podemos a nivel geopolítico y a nivel de todo. Y pues esto lo vivimos cada día con más fuerza, con más, pues, en una crecida tremenda, hasta de las mismas redes sociales y de los celulares. Entonces, pues nosotros en este tiempo, pues tenemos que comprometernos con la verdad. La verdad implica un compromiso porque el compromiso es Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino para saber por dónde ir, la verdad para contemplar con claridad el bien y el mal y para descubrirlo a Él, y la vida en abundancia, que es la vida de la gracia. Imagínense ustedes lo que es Cristo. Así que Juan el Bautista escogió la mejor parte, que fue a Jesucristo, dio su cabeza por ello, eh, algo que le procuró mucha tristeza a Jesús, porque así lo narra el Evangelio, que él cuando sabe esto se retira a orar, seguramente lleno, entristecido de la pérdida de alguien tan grande como era Juan el Bautista. Él mismo dice que no hay hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Imagínense ustedes la grandeza de Juan como el que clama en el desierto, enderezad el camino, quien prepara el camino para Jesús. Así que seamos como el Bautista, ese Bautista que dice la verdad, ese Bautista que vive la verdad, porque no basta decirla. Hay personas que hablan muy bonito, que dicen cosas muy lindas, pero no viven esa verdad del Evangelio, de cumplimiento de los mandamientos, de la vida de la gracia, del amor genuino a Jesucristo. Así que para preparar, ya nos acercamos a la cuaresma, empezarla a preparar, te invito a comprometerte con la verdad que es Jesucristo.